Hola mentalizados, ¿alguna vez os habéis encontrado por la calle o en redes sociales a otra persona exactamente igual a vosotros? Observas sus publicaciones y te fijas en que es muy parecido a ti, ya no solo por el físico, sino por su manera de ser y sientes que os une un vínculo extraño. Ya sabéis eso de que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, pero ¿y si es más siniestro y oscuro de lo que nos pensamos? En esto se basa la idea del doppelganger, un término alemán que se utiliza para definir al doble idéntico de una persona viva, pero, en este caso, un doble malvado y espectral, y es una idea que siempre ha estado presente en la cultura popular. Esta palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Las leyendas alemanas nos dicen que todos tenemos un doble idéntico a nosotros, que es nuestra parte más oscura, un doble exacto, un gemelo malvado, y su presencia no auguraba nada bueno. Si se nos aparecía nuestro doppelganger, significaba que no te quedaba mucho tiempo de vida. En la historia se han documentado casos de doppelgangers. Se dice que la reina Isabel I de Inglaterra, pocas semanas antes de su muerte, gritó tan fuerte y despavorida desde su habitación que todos los guardias acudieron corriendo para ver qué sucedía. Ella afirmaba haber visto a una doble exacta a ella en su habitación, pero ya había desaparecido. En Estados Unidos se dice que Abraham Lincoln vio a uno pocos días antes de ser asesinado. ¿Pero de verdad tenemos un doble idéntico, una copia de nosotros mismos, pero en malvado? Bienvenidos a Mentalmente. Uno de los casos más documentados y escalofriantes sobre el doppelganger es el de Emily Sallé. Su historia fue documentada por primera vez por Robert Dale Owen en 1860. Emily tenía 32 años y era una mujer muy atractiva e inteligente, y era una profesora muy apreciada por los estudiantes y el personal de las escuelas en las que había trabajado. El problema era que ella había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. En una escuela de Letonia contrataron a Emily. Un día estaba dando la lección en una clase con 17 niñas y se puso a escribir en la pizarra, cuando, de la nada, apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella. Estaba justo a su lado, imitando sus movimientos y burlándose de ella. Mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger, la propia Emily no podía. Las alumnas se quedaron petrificadas al ver que al lado de su maestra había una doble exacta, como si fuera un espejismo, también escribiendo en la pizarra. Uno puede pensar que tuvo una alucinación, pero todas las chicas vieron lo mismo, y al mismo tiempo. La visión duró un par de minutos y desapareció. Las niñas se lo contaron a otras niñas, estas a sus padres, y estos se quejaron al director de la escuela. Se dice que el director se enfureció con ellas, porque pensaba que eran bulos montados por las chicas, tonterías que se habían inventado. Esto afectaba a Emily, ya que nunca había visto a su doble fantasmal, y se la veía cada vez más delgada, deprimida y demacrada. Se recogieron más avistamientos del doppelganger de Emily Sallé, que apareció varias veces más. Se la vio sentada junto a la verdadera Emily comiendo en silencio, imitándola mientras hacía su trabajo, o hasta a veces se vio a doppelganger sentado en clase mientras Emily enseñaba. Pero la aparición que quedó para la posteridad fue la siguiente. En un aula, 42 alumnas estaban dando clase con un profesor. Desde la ventana del aula se podía ver a Emily regando y recogiendo flores en el jardín de la escuela, ya que le encantaba. El profesor acabó la clase y se fue. Para sorpresa de las estudiantes, apareció Emily Sallé y comenzó a dar clase escribiendo en la pizarra. El problema estaba en que la profesora Sallé estaba, al mismo tiempo, recogiendo flores en el jardín y se la podía ver desde la ventana. Nuevamente, el doppelganger de Emily Sallé hacía acto de presencia, ahí, escribiendo en la pizarra. El temor y el miedo recorrieron los cuerpos de las 42 estudiantes. Instintivamente lo sabían, ya que se podía ver a la verdadera Emily desde la ventana, la que estaba más delgada y demacrada, mientras la que tenían delante se veía en perfecto estado de salud, y no había sido la primera vez, pero nadie las había tomado en serio. Una de ellas se levanta y comienza a caminar entre los pupitres lentamente, en dirección hacia el doble de la profesora Sallé. Levantó lentamente el brazo y trató de tocarla, pero el doppelganger se desvaneció como por arte de magia. Todas las alumnas al unísono comenzaron a gritar y a correr atemorizadas, y fue así como el rumor se hizo demasiado grande y fuerte como para ser contenido. Al director no le quedó más remedio que despedir a Emily, a pesar de sus excelentes capacidades como profesora. La reputación de la escuela se vio muy afectada a raíz de este incidente. Fue de tal magnitud este último hecho
que la escuela no tuvo más remedio que cerrar poco después, ya que los padres se llevaron a sus hijas a otras instituciones. Una historia muy interesante, a medio camino de la leyenda urbana y la fantasía, pero la realidad es que hay bastante documentación sobre el caso de Emily Sallé. Pero hay más casos de doppelgangers, menos esotéricos, como lo que le pasó al rey Humberto I, rey de Italia, a principios del siglo XX. Cuentan que estaba cenando en un restaurante cuando se fijó que el dueño se le parecía mucho a él. Pero las casualidades no acabaron ahí. Se llamaban igual, nacieron el mismo día y en la misma ciudad de Turín. Se habían casado en la misma fecha con dos mujeres que se llamaban igual, Margarita. Y el Humberto, dueño del restaurante, lo abrió el mismo día en que el Humberto rey fue coronado. Al día siguiente de este encuentro, ambos murieron, el dueño del restaurante por un disparo accidental mientras se encontraba de caza, y el rey fue asesinado a tiros por un anarquista. ¿Todavía tienes dudas? Vamos a descubrir el caso más actual para empezar a ver que tal vez esta leyenda alemana comienza a tener más de realidad que de fantasía. El ejemplo perfecto es Niamh Ginny, conocida como la cazadora de doppelgangers. Es una chica irlandesa que encontró a su doble gracias a Facebook, cuando una mujer llamada Karen se puso en contacto con ella. Ginny cuenta que comenzaron a hablar y que Karen le tomó fotos y realizó fotomontajes de ellas saliendo en la misma pose o la misma expresión facial, pudiendo corroborar que eran exactamente idénticas. El vídeo que inmortalizó este encuentro superó los 9 millones de visitas en YouTube y Ginny creó la web de twinstrangers.com, donde su misión es la de ayudar a otras personas a encontrar a su propio doble. El doppelganger es una alegoría psicoanalítica de las teorías de la personalidad. El primer autor que utilizó el término doppelganger y que lo hizo muy popular fue el escritor alemán John Paul, en 1796, en su obra titulada Siebenkas. En ella, el protagonista del relato, infeliz en su matrimonio, era aconsejado por un amigo suyo que tenía un gran parecido físico con él, y este le convence para fingir su propio fallecimiento para comenzar una nueva vida desde cero, y su amigo logra ocupar su lugar junto a su esposa. Pero uno de los relatos más conocidos y famosos de la literatura sobre el doppelganger es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, de 1886. En él, un científico descubre una fórmula que lo convierte en una versión malvada de sí mismo, con un impulso incontrolable de cometer crímenes. Se dice que cada uno de nosotros tiene 7 dobles por el mundo, pero que solo tenemos un 10% de probabilidades de encontrarnos con alguno durante nuestra vida. Pero más que leyendas urbanas de miedo, hoy en día se ha convertido en un fenómeno curioso en la sociedad, que ha sido muy estudiado por los psicoanalistas y psicólogos, ya que psicológicamente este hecho puede ser un evento catastrófico para cualquiera, ya que nuestra necesidad de singularidad es tan fuerte que puede afectar a nuestro bienestar mental y emocional. Como dice Ginny, vivimos con la idea de que somos únicos, así que el que haya un segundo yo es una amenaza real a ese sentido de exclusividad. Si te ha gustado, dale like al vídeo y compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal para ser un mentalizado más de nuestra comunidad y así seguir aprendiendo juntos. Y activa la campanita para no perderte nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.